tienen de si el Estado está preocupado en esas cuestiones, ¿no? El título es sugestivo y ya con eso creo que te contesto cómo fue la respuesta. Miradas enfrentadas, se llama el último estudio de julio de Suban, Córdoba y Asociados, y está Gustavo Córdoba en línea. Hola Gustavo, somos Silvia, Marcelo, Laureano, ¿cómo estás? Buenas tardes, equipo, qué placer estar de nuevo con ustedes. Gracias por atendernos. A mí me encanta lo político y me quedé con una parte del trabajo donde asegura que casi un 50% tendría interés en que haya una coalición electoral para ponerle límites a Milei. Sí, claro, pero además, déjame decirte que ese dato en potencial, que el dato ya por sí mismo es importante y relevante, lo vivimos el año pasado en el balotaje, cuando toda la centro-derecha, derecha y centro se juntó para derrotar al peronismo en las urnas, ¿no? Al candidato Sergio Massa. Es cierto. Es decir, no estamos hablando de algo inédito en el país, al contrario, es algo que tiene un potencial enorme porque casi el 49% nos dijo que sí y solo un 42% nos dijo que estaba en desacuerdo con la idea, ¿no? Con lo cual, en términos de potencialidad, la idea de un frente electoral legislativo para ponerle límites al gobierno es algo que tiene un potencial enorme. Lo que sí hay que ser realistas y entender que quizás con la política de hoy, con el arco opositor de hoy, es muy difícil hacer eso operativo, ¿no? El ego, las diferencias. Hay, por ejemplo, un sector de la oposición colaboradora con el gobierno que prefiere apoyar al gobierno antes que quedar pegado, digamos, al kirchnerismo. Entonces, yo no creo que sea operativo ahora en el corto plazo, pero bueno, faltan 2 octubres todavía para la elección, ¿no? ¿Y se condice esa respuesta con la imagen que tiene el gobierno hoy? Sí, claro, hay una coherencia y una coincidencia. Milei tiene hoy una imagen positiva, una aprobación de gestión que está en torno al 42-43% y un rechazo o imagen negativa superior al 54%. Así que sí, claramente. Pero más que eso, creo que se condice con un clima de opinión que ciertamente está cansado de estas idas y vueltas económicas y financieras del gobierno, que no genera, digamos, ninguna recuperación económica, sino todo lo contrario. Vamos a ver ahora el impacto de la factura energética, que va a ser cruel, no sé en la zona de ustedes, pero creo que de Córdoba para abajo vamos a ver realmente situaciones dramáticas, ¿no? Hay aumentos en algunas facturas de 800%, 1000%, y creo que mucha gente que tenía una expectativa importante de que este gobierno diera resultados económicos, bueno, está viendo que el gobierno que dijo que no iba a emitir, ha emitido más que el gobierno de Alberto Fernández en 7 meses, el gobierno que dijo que iba a dolarizar ahora dice que vamos a ir al superpeso, ¿no? Que los dólares lo vamos a usar para pagar los impuestos, ¿no? Cuando en realidad habían prometido que iban a dolarizar la economía. Y además con una sorpresa también, ¿no? Porque los dichos del ministro Caputo revelan de alguna manera el grado de ignorancia que tiene sobre el conocimiento de la sociedad argentina. ¿Ustedes les parece que hay un 100% de argentinos que tienen dólares atesorados como mecanismo de ahorro? No, claro que no. En el mejor de los casos son el 10%, exagerando el 15% de la población, ¿no? Entonces, es como que hay una distancia entre los resultados esperados y los resultados ofrecidos por el gobierno. Eso le está generando un problema que de algún modo, digamos, si el gobierno no logra recomponer algo los ingresos de la sociedad, bueno, va a tener problemas concretos de gobernabilidad a corto plazo. Hablemos de la imagen de algunos dirigentes, por ejemplo, Leandro Santoro, Villarruel, Patricia Bullrich y Ricardo Alfonsín. ¿Cómo es? Primero, identificar la idea de que la imagen pública de los dirigentes hoy representa mucho menos de lo que representaba antes. Antes era como una especie de elemento predictor de la potencialidad electoral de un dirigente. Hoy, tanta crisis económica acumulada en el tiempo ha hecho o ha generado que la totalidad de la dirigencia tenga imagen negativa. Entonces, salvo Leandro Santoro, que se destaca con un diferencial positivo importante, el resto todos tienen un diferencial negativo, así que es muy común ver hoy, por ejemplo, Macri en el 15 ganó la elección con diferencial negativo, Cristina en el 19
fue electa vicepresidenta con diferencial negativo. Milei concurrió a votar en primera vuelta también con diferencial negativo. Entonces, lo que hay que sí entender que hay algunas imágenes que son más negativas que otras. Fíjense, por ejemplo, Federico Sturzenegger. Sí. Es una imagen que no tiene mucho recorrido público y sin embargo mucha gente considera que tiene mala imagen, y eso que es un ministro que recién arranca ahora, ¿no? ¿Es errado concluir que la gente sigue cada vez más distanciada de los políticos, no importa de qué partido? Yo creo que eso es una realidad. Milei fue la válvula de escape de la frustración económica de una mayoría de los argentinos del año pasado. Hoy esa frustración sigue dando vueltas, sigue presente, lo que no hay es otra válvula de escape. No veo un trabajo consistente en la oposición como para lograr, digamos, formalizar esa representación. Entonces, es un sentimiento complejo, porque no nos gusta el presente, votamos para cambiar, no cambió nada, se profundiza la negatividad, cae el consumo, cae la producción, las regiones económicas en la Argentina la están pasando realmente muy mal, y pareciera que lo único que conforma al gobierno son los números macro, ¿no? Se desentiende por completo el gobierno de los impactos en la economía de cada una de las familias del país. Vemos también que midieron la reacción de la gente con diferentes temas, obviamente que nos afectan como salud, como economía, y frases muy fuertes sobre pobreza, por ejemplo. ¿Reacciona la gente y cómo cuando preguntan sobre estos temas? Mira, nosotros planteamos dos frases. En la Argentina está aumentando la pobreza y está aumentando la violencia política, el odio y la intolerancia. En ambos casos la respuesta fue acordada por casi un 70% de las respuestas. Eso significa que hay muchos votantes de Milei que están de acuerdo con eso, que están viendo que este gobierno, digamos, de alguna manera tiene una actitud violenta, ¿no?, hacia quien no piensa como ellos. De hecho, nosotros hicimos una pregunta que la dimos de adelanto durante la semana. Todos los que no piensan como Milei son comunistas o están ensobrados. Y solamente un 20% estuvo de acuerdo. Es decir, hay más de un 70% de argentinos que no convalidan esa permanente ataque del gobierno a quien piensa distinto. Sí está claro que la sociedad argentina aspira a tener políticas públicas de calidad, aspira a tener salud pública, aspira a tener educación pública, aspira a tener seguridad, aspira a tener una mejora relativa en el ingreso de las familias, mientras que la visualización de lo que aspira el gobierno de Milei es solamente bajar el gasto público, y en el resto, en la comparativa, me parece que queda perfilado un gobierno que no tiene las mismas prioridades que tiene la gente. Esto puede generar una crisis en el corto plazo si es, como decíamos en un principio, no hay un resultado económico favorable a la gente, ¿no? Porque muchos han depuesto criticar al gobierno en función de la expectativa de una mejora. Ahora, si esa mejora se sigue demorando y esa demora no llega, bueno, ahí creo que muchos votantes van a transformar el cariño o el amor que sienten por este gobierno a una actitud más hostil. No vi que apareciera el desempleo entre las principales temas de importancia de la gente. ¿Esto fue así o está involucrado dentro de algún ítem, como por ejemplo puede ser justicia social o algún otro? El domingo próximo largamos el resto del informe que va a tener. Se lo guardaron para las... de economía centrales. Por ejemplo, le preguntamos a la gente si tuvieran 100 millones de pesos ahora en la mano, ¿en qué lo gastan? Viste que el gobierno dice que no compren dólares porque van a hacer una pésima inversión. Sí. ¿A dónde te pensás que la gente pone su plata? En el dólar. Sí. A pesar de... Ladrillo y dólar es una combinación imbatible. Me parece interesante la pregunta que le hicieron, de acuerdo al criterio de los encuestados, ¿cuál de ellos apoya en mayor medida el gobierno de Milei? Sectores como la Embajada de Estados Unidos, más pobres de Argentina, el Congreso Nacional. ¿Qué opina? Bueno, se ve claramente que hay dos grupos predominantes, la opinión pública como el principal soporte y los medios de comunicación, sobre todo los medios porteños, ¿no? Que tienen una actitud donde, es como que tratan de que no vuelva a ser opción lo que gobernó la Argentina hasta que ganó Milei. Eso se nota y se nota mucho. El problema de eso es que si los resultados económicos no llegan, ese apoyo es muy relativo, porque hoy Milei, vamos a suponer, cuando caiga por debajo del 40%, y ya nadie le va a respetar como lo respeta ahora, ¿no? Entonces, es una posición muy compleja que tiene el gobierno, porque vuelvo a insistir, son 2 octubres lo que nos separan todavía de la elección intermedia.
Sí. Respecto a lo político, ¿cuánto interés presta la gente a temas de lo que va a venir y que podría debatirse, por ejemplo, boleta única en las próximas elecciones y otros temas que podrían modificar un acto eleccionario? Mira, la gente no se levanta todos los días pensando qué es lo que está haciendo el bueno del presidente, ¿no? En general tenemos nuestras preocupaciones, entonces cuando nosotros le planteamos temas con sentido común, resuelven. El tema de la boleta única me parece que es un tema que tiene mucho sentido, porque simplifica sobre todo la fiscalización. Eso me parece que es interesante, la gente lo ve también como una cuestión positiva de la perspectiva del ahorro, ¿no? Y hay algunos negocios vinculados a la impresión de boleta que, bueno, mejor no hablar demasiado de eso. Creo que eso tiene mucho sentido y mucha lógica. Ahora, tampoco la gente hoy no consume las peleas internas del gobierno, ¿no? Porque fíjate, el gobierno no produce beneficios económicos, no produce una mejora en la economía, pero sí es muy abundante las peleas internas que nos ofrece. Y esto ya lo hemos visto en el gobierno anterior. El Frente de Todos fue muy pródigo en las peleas internas. Y esto me parece que pone más distancia entre la gente y el gobierno. Este fin de semana preguntábamos en un artículo a Milei en relación al votante misionero si había apoyo por bancar un sector que sea antikirchnerista o antirradical o por los resultados de gestión. ¿De qué lado te inclinás? No sé, yo no veo una buena gestión, creo que ahí hay una contradicción. Este gobierno quiere destruir el Estado, pero necesita un Estado eficiente. En esa contradicción han pasado 7 meses y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Sobre todo esta situación, este bancar al gobierno, ¿hasta cuándo se podría dar? Esa es la pregunta del millón. Si la supiéramos, no estaríamos hablando. Pero tu percepción es... Pero no creo, miren, a Cristina Fernández le dimos 8 años de paciencia y votamos en contra a Macri. A Macri le dimos 4 años de paciencia y votamos castigándolo a Alberto Fernández, ¿no? A Alberto Fernández le dimos solamente 2 años de paciencia y votamos en contra de la elección intermedia. A lo mejor a este gobierno le damos 1 año nomás. Sé que tenés un bonus track, que tienen un bonus track en la encuesta y supongo que vendrán varios. ¿Pero por qué eligieron al Turco? Por múltiples motivos. Primero que el Turco así es un personaje de los queribles, de los entrañables, de los protagonistas. Es un personaje influyente, no solamente en Buenos Aires, donde él suele estar, sino también en cada rincón del país que reproduce sus textos, sus libros. Es como el escritor maldito de la Argentina, ¿no? Como el que siempre está. Y me parece que tiene bien ganado los libros homenaje que han salido en estos días, y salió una autobiografía no autorizada de él, que ha tenido muy buen impacto. Y me pareció prudente medirlo, porque es una figura de primera línea, si se quiere, ¿no? Es muy pródigo, nos beneficia además con su amistad y, bueno, merecido, por otro lado. Y nos abre la puerta a medir a otras figuras, a otros personajes, por ejemplo Riquelme, por ejemplo Messi, por ejemplo Lali, y así al Kun Agüero, medir a otras figuras también del arte, del espectáculo, ¿no? Bien, la última, Gustavo, agradeciéndote este tiempo que te tomaste para atendernos. ¿Cómo sigue la relación entre el gobierno y las provincias, especialmente después del pacto? Le votaron la ley de bases, pero acá la verdad que no llegó ni la plata para la obra pública. Ni creo que llegue. Creo que a los 10 minutos de haber firmado el Pacto de Mayo en julio en Tucumán, ya nadie hablaba del tema. Así que imagínense, ya ni siquiera es un tema de preocupación de nadie, ni de los gobernadores que firmaron. Creo que la Argentina avanza muy rápido y los gobernadores tienen una responsabilidad política. Vamos a ver si en algún momento la resuelven, ¿no? Gustavo, un abrazo, gracias como siempre. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta pronto. Gustavo Córdoba es politólogo y además es director de Suban, Córdoba y Asociados, esta consultora que nos sacó el primer domingo de datos. Claro, había una